¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de nuestros profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Y hoy precisamente vamos a hablar de la arquitectura y la salud, cómo este binomio es tan importante para nosotros y tan importante para el desarrollo del país y también para el bienestar propio. Y para ello voy a presentar a nuestros invitados, que son dos arquitectos. Voy a presentar primero a doña Marcela González, quien es arquitecta de la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo está, doña Marcela? Muy buenas tardes, muy bien, ¿está? Bien, por dicha, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también saludo a don Maynor Martín Aguilar, precisamente también de la Gerencia de Infraestructura de esta institución. ¿Cómo está, don Maynor? Bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Les decía de arquitectura y salud. Y bueno, quisiera que podamos primero explicar, antes de ir a los detalles de esta conversación, la importancia que reviste la arquitectura en la salud y en aquello que quizá nosotros como ciudadanos no vemos, pero que sí experimentamos a través de los diseños y del trabajo que realizan ustedes. Hablemos de eso, doña Marcela. Sí, claro. Bueno, la Caja Costarricense es una institución de las más grandes a nivel nacional junto con el Ministerio de Salud, pero a nivel de atención en realidad es el punto importante, ¿verdad? Es el punto medular. Entonces, de lo que hemos tratado de hacer es generar condiciones y mejorar las condiciones para dar una mejor atención a los usuarios en todas las circunstancias, ¿verdad? El tema de enfermedades ha variado, ha crecido, ha ido, ha venido, hemos pasado una pandemia, entonces son muchas condiciones que han influido en mejorar todo el aspecto de salud para la población. Yo les comentaba antes de que empezáramos el programa de que además tenemos un cambio demográfico, vemos cada vez más adultos mayores y que las condiciones también en la infraestructura de salud han variado. Eso también es un elemento importante, don Maynor. Sí, así es, correcto. Bueno, nosotros tenemos diferentes normativas y nos regimos por diferentes normativas también de accesibilidad al espacio y, por supuesto, ¿verdad?, con temas como la ergonomía, las proporciones, bueno, etcétera. Diferentes tipos de reglamentos, ¿verdad?, que nos guían hacia proponer esa accesibilidad creciendo, ¿verdad?, para la población costarricense, claro que sí. Ese aspecto de ergonomía, quizá quisiera, don Maynor, que nos pueda contar, sobre todo en palabras muy sencillas, porque son esos elementos que tal vez nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, comunes, que no somos expertos en esta materia, pues no son conceptos que tenemos frescos o que no estamos pendientes de ello, pero sí que tiene que ver con el bienestar que sentimos. Claro. Sí, sobre todo la ergonomía hace referencia al estudio de la proporción del cuerpo, ¿verdad?, y al diseño de los diferentes equipos, mobiliario, y en consideraciones espaciales también en relación directa con la proporción del cuerpo humano. No es nada más que todos los diseños, digamos, desde una silla en un centro de salud fue puesta ahí de manera nada más aleatoria, que fue tal vez la que me encontré, sino que tiene una justificación para ese confort también, doña Marcela. Claro que sí, especialmente por el tipo de tratamientos, dependiendo de los tratamientos que hay sillas que tienen posiciones distintas, se adapta diferente, si la persona es una persona de la tercera edad, si tiene alguna limitación. Entonces la idea es que pueda responder todo a la necesidad que tenga la persona y que pueda recibir el tratamiento de la manera más adecuada. Eso es muy valioso, ¿verdad? Un poco para poder comprender todo el trabajo que se realiza, todo lo que ustedes como arquitectos son elementos, ¿verdad?, que analizan y que tienen diferentes variantes para que al final estemos como ciudadanos, como asegurados, lo más confortables posible en medio de una situación que estemos viviendo de salud. Ustedes nos acompañaban hace unas semanas en el Congreso Alternativas de Nuestro Mundo hacia la Sostenibilidad, que fue organizada por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, y bueno, un poco también hablaban de este tema, ¿verdad? Y quisiera un poco también que ya entrando en detalle, hablemos de las consideraciones de salud que se deben de tener en cuenta al momento de diseñar espacios para otras personas. Entonces quisiera que ustedes me puedan contar eso, ¿qué elementos se toman en cuenta? Bueno, para el tema de salud, bueno, como Maynor mencionaba, tenemos normas, tenemos temas de aplicación de reglamentos que se tienen que dar a la hora de diseñar. Se tiene que cuidar mucho el espacio, la calidad del espacio, las condiciones y de hecho en la parte hospitalaria el diseño es muy particular porque el espacio tiene que responder a los equipos y al mobiliario. Generalmente es a la inversa. Uno diseña y adapta. En este caso tiene que ver las condiciones que el equipo tiene, lo que el equipo requiere, si tiene alguna restricción especial y diseñar en función de ese equipo.
cómo pones drenajes, cómo pones tomas eléctricos, cómo pones todo, ¿verdad? Y cómo la persona llega para ser atendida. Entonces son condiciones particulares que tenemos dentro del diseño hospitalario. Claro. Y también, por ejemplo, ¿verdad? La calidad espacial es muy importante, la calidad del aire es muy importante. Todos los temas ambientales que rodean la salud, ¿verdad? Física y mental, ¿verdad? De las personas, y tomarlo en consideración. Por ejemplo, en el edificio de radioterapia del Hospital México hicimos análisis de colorterapia, de sonoterapia, ¿verdad? Entonces, adaptamos todos estos medios, ¿verdad? Para poder influenciar positivamente la mente del paciente, ¿verdad? Para que su tratamiento sea más llevadero. ¿Cómo todo eso influye, verdad? Cómo tal vez no lo percibimos, pero hasta una entrada de aire o una buena iluminación influye en nuestra recuperación. Así es, así es. De hecho, hay estudios, bastantes estudios sobre el tema que justamente la iluminación natural, por ejemplo, ¿verdad? Influye en los tiempos de recuperación del paciente y hacen que sean más rápidos y más efectivos. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar vamos a seguir conociendo detalles de la arquitectura y la salud. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Precisamente esto sobre la iluminación y también pensando en el tema de un ambiente más saludable que me ayude en recuperación, todas esas consideraciones se han tomado, se han mejorado en edificaciones tal vez ya existentes. Bueno, depende mucho del tipo de edificio, porque hay edificios que son edificios bastante viejos, digamos que tienen condiciones diferentes, que se hicieron en épocas distintas, el rol de arquitectura en ese momento era otro. Entonces, a veces implementar un cambio de esa magnitud de un edificio es muy caro y no resulta de la mejor manera. Entonces, en ese caso se busca opciones positivas que no sean tan invasivas, pero que ayuden a que el espacio mejore, la condición del espacio. Eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeñita que iba al hospital y era el color verde hospital, ¿verdad? Eso es un color de la ropa verde, de los médicos. Sí, exactamente, era verde caja. Entonces era como, el espacio era tétrico y uno de verdad se sentía más enfermo. ¿Qué se ha hecho ahora? Se ha buscado que la luz sea diferente, generar colores distintos, aparte del tema de la iluminación, de la ventilación natural y demás. Entonces hace que el paciente se sienta, aunque se siente mal físicamente o mentalmente, la condición es generar que sea su mayor confort en el momento de espera, en el tiempo de atención y en el tiempo de recuperación. De hecho, este concepto que menciona Marcela tiene un nombre, se llama distracción positiva, que es alejar la mente del paciente, ¿verdad? Y concentrarlo en otras cosas del entorno, justamente. Yo creo que incluso uno puede ver más espacios verdes dentro de los EVAIS, uno ya puede ver como un parquecito y también esa responde a esto precisamente. Claro, y ¿verdad? Muy importante la humanización de los espacios, ¿verdad? Eso que dice Marcela, ya el paradigma de la arquitectura hospitalaria ha ido cambiando de no ser ya más un contenedor, ¿verdad? De servicios de salud y más un coayudante al tratamiento del paciente. Bueno, qué interesante toda esa labor que ustedes hacen, que como les digo, a veces no somos conscientes de que se hacen con un sentido, con un objetivo y que tienen una reacción positiva en nosotros. A propósito de ello, quisiera también que ustedes puedan conversarnos sobre los aspectos que se consideran en temas también de que el ambiente nos ayuda a tener una mejor salud mental o esas consideraciones para la población que, como usted mencionaba, en la pandemia yo creo que todos los problemas que teníamos de salud física y de salud mental se evidenciaron y nos vimos necesitados de más contacto, nos vimos necesitados de mejores espacios, de espacios más ventilados, con mejor iluminación. ¿Cuáles elementos se toman en consideración para lo que tiene que ver con ese bienestar emocional?
Bueno, parte de lo que se hace generalmente es ver la ubicación del edificio, cuál es el contexto que se tiene, porque no todas las condiciones son las mismas, ¿verdad? No es lo mismo que yo diseño un edificio en Heredia que diseño un edificio en Guanacaste. Hay condiciones ambientales, hay condiciones climáticas que definen mucho, la población es distinta. Hay condiciones sociales que son determinantes también. Entonces, de ahí es que se arranca para empezar a ver hacia dónde se direcciona el edificio o cómo se va a trabajar el edificio. Pautas de diseño generalmente se manejan dentro de la dirección, bueno, de la gerencia. Hay pautas de diseño para ciertos espacios y ciertas condiciones, pero también se está implementando el tema de edificios sostenibles. Acabamos de pasar además una pandemia, que la pandemia nos enseñó que tenemos que considerar más la parte natural, ventilación, iluminación. Las áreas de salud tienen que funcionar a veces sin equipos de aire acondicionado, por ejemplo, que eso es algo totalmente nuevo, ¿verdad? Entonces es una adaptación que hemos tenido a ese proceso. Entonces, por ejemplo, lo que se busca es que las zonas de espera estén bien ventiladas, que haya visuales amplias que permitan a la gente salir un poco mentalmente y visualmente del espacio en donde está también, ¿verdad? Que le permitan ver el contexto. Igual cuando hay niños, los niños se cansan de estar encerrados, se cansan de estar sentados, entonces son varias condiciones que se aplican dentro de la parte de diseño. Todas estas consideraciones ¿verdad? Han ido evolucionando con el tiempo. Estos reglamentos que mencionábamos ahora también, por ejemplo, el reglamento de habilitación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Tiene algunas consideraciones de este tipo. Y sí, lo que se busca es la comodidad, ¿verdad? El tránsito libre, sin ningún riesgo. De hecho, nosotros también en la Dirección de Administración de Proyectos Especiales hacemos evaluaciones también de seguridad humana, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, para verificar todo este tipo de situaciones y poder pues, proponer o recomendar mejoras a los centros de salud. Con respecto a la iluminación, por ejemplo, se tienen tablas también internacionales con digamos, la cantidad de luz necesaria en pasillos, en salas de espera, en quirófanos, etcétera, para poder llevar a cabo las acciones de la forma más eficiente. Yo también quiero preguntarles sobre la adaptación de materiales en conceptos de sostenibilidad, entendiendo además las zonas específicas, como ustedes mencionaban. No es lo mismo construir en una zona más húmeda, como pensar en el sector del Caribe, a construir o diseñar en una zona tan caliente o tan seca, más bien como Guanacaste, o incluso en zonas indígenas, que son espacios más montañosos. ¿Cómo se lleva esa adaptación de materiales ambientalmente más sostenibles, pero que además coincidan con la cultura de cada uno de nosotros para entendernos en el mismo idioma, si así es quizá una palabra correcta para decirlo, para que la experiencia de esa recuperación, de esa situación de salud sea mejor? Bueno, en ese sentido, mucho tiene que ver con una investigación previa, digamos, conocer a la gente, hablar con la gente que da las atenciones en las áreas de salud, que ellos nos cuenten un poco de su experiencia, de cuáles son las enfermedades que más atienden o cuáles son las condiciones predominantes, el tipo de población que llega al lugar, ¿verdad?, de atención. Entonces eso ya nos determina que hay una variable que tenemos que considerar, que aplicar. En el caso, por ejemplo, de los proyectos indígenas, que fue parte de lo que expusimos en el Congreso, Talamanca tuvo una condición muy particular. Talamanca es un proyecto, o fue un proyecto que se dio en una zona meramente indígena. Entonces tuvimos reuniones con los médicos de las áreas, tuvimos reuniones con las comunidades indígenas para conocer un poco, acercarnos un poco. Tuvimos reuniones con la gente que ya ha trabajado proyectos en esas zonas y nos dijo, nosotros hicimos esto, pero no funcionó. Entonces ya hay una línea que nos dice, ok, por aquí no tenemos que ir. Entonces leyendo, investigando, conociendo un poco, integrándonos con la gente, ¿verdad?, aprendiendo de ellos, entonces ya uno ve que hay parámetros que definen qué podemos hacer o hacia dónde podemos ir. En el caso de Talamanca, además, estaba lo de el libro de la Casa Cónica Talamanqueña. Entonces fue a investigar un poco sobre esto, la percepción que ellos tienen del espacio, porque ellos perciben el espacio externo de una forma y el espacio interno de otra. Entonces, ¿qué significa para ellos el espacio interno? ¿Cómo funcionan ellos dentro de este espacio? Fue tratar de aplicar esa condición dentro de la parte médica. Sí fue un poco complejo porque la parte médica tiene estándares establecidos, entonces fue adaptar esos estándares un poco a lo que ocupaba la comunidad.
¿Qué más contar de esa experiencia? Porque yo creo que este caso es muy retador y tiene que haber sido además muy retador. Fue un proyecto bastante particular, pero bueno, por lo menos a mí, yo estoy seguro que Marcela nos llena de orgullo, ¿verdad? Y la Caja, ¿verdad? Como institución, haber llevado la salud a unas comunidades, ¿verdad? Que la única forma de trasladarse son 3 o 5 días caminando para llegar a un centro de salud. Es una situación un poco compleja, pero entonces nadie se queda atrás, ¿verdad? Nadie se queda atrás y la Caja está aquí y ahí para llevar la salud también a estas poblaciones. El proyecto inicialmente se había considerado extraer toda la madera en sitio, sin embargo, eso no fue posible, se extrajo el 20% de la madera utilizada en el proyecto. Son proyectos hechos totalmente en madera, ¿verdad? Con una topología muy similar a las viviendas de las comunidades indígenas, de forma que ellos también, ¿verdad?, se apropien de la forma arquitectónica y hacerlos parte del proyecto, ¿verdad? Es muy importante que ellos se sientan parte de eso. Y bueno, como le digo, yo he estado ahí en varias visitas periódicas que se han realizado y es realmente un orgullo, como le digo, ¿verdad? Ver a todas las personas acercarse ahí, solucionar sus problemas de una forma más eficiente. Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad. Quédese con nosotros y vamos a seguir conversando de la importancia de la arquitectura en lo que tiene que ver con los espacios de salud. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Hablemos ahora también, y continuando con el tema de sostenibilidad, cómo integrar o cómo tienen que ver en el aspecto de salud pública diseñar ambientalmente sostenible o con esos elementos de sostenibilidad. ¿Cuánto peso tiene? La Caja y bueno, también las instituciones privadas, por supuesto, han estado haciendo una transformación, ¿verdad? Un gran esfuerzo para adaptarse ya a un mundo cambiante que está impulsando la sostenibilidad, ¿verdad? Como el principal medio para la eficiencia energética, la economía circular, no sé, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y pues realmente se están tomando consideraciones de certificación, ¿verdad? En tanto internacional como nacional, como LEED, ¿verdad? Como bueno, RESET, ¿verdad? Que es la norma nacional, ¿verdad? Ya avalada por INTECO inclusive y el colegio, por supuesto. En la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Estamos haciendo esfuerzos en conjunto también con la Caja para hacer el capítulo de RESET Salud, ¿verdad? Que es justamente los requisitos de edificaciones sostenibles en el trópico para edificaciones de salud. Entonces eso es algo que está en proceso y esperamos muy pronto tener esto para poder ayudar e impulsar la sostenibilidad y la implementación de la misma en los procesos de diseño, de construcción y de operación de las edificaciones. Bueno, y que son beneficios también que se pueden proyectar a largo plazo, ¿verdad? Pensando en todo cuánto va a cambiar o pueden cambiar las condiciones a propósito del cambio climático, y también hacia eso se avanza, hacia que todo pueda perdurar mucho más tiempo, o que cuando requiera algún tipo de intervención sea un proceso más sencillo, que entendiendo sobre todo que en el tema de salud necesitamos las cosas casi que de manera inmediata, porque son espacios en donde estamos teniendo esos servicios, ¿verdad? Que a veces la gente puede decir, no, podemos esperar un poco más porque estamos almacenando algo. No necesariamente, en la Caja se trabaja muy diferente. Lo que se hace con el tema del cambio climático también es estudiar cuáles son las condiciones que tienen los terrenos, qué puede afectar el terreno en caso de, por ejemplo, una inundación, en caso de un sismo, si hay alguna falla cerca, si hay alguna condición especial en el terreno. Entonces eso hace que ya definamos cuáles son las necesidades básicas para poder construir ahí. Si el edificio tiene que estar levantado, si el edificio tiene que sostenerse de alguna manera estructuralmente, reforzarse y demás. Ya hay condiciones que definen cómo adaptamos el edificio para que perdure, ¿verdad?
Y además de eso, el tema de la parte sísmica, que era parte de lo que mencionaba Minor, que nosotros hacemos en seguridad humana, el tema de la parte sísmica se tiene que considerar dentro de los parámetros de diseño, y el tema de seguridad humana también con la aplicación de la normativa de bomberos. Entonces, si hay un incendio, ¿cómo se evacúa? ¿Hacia dónde se evacúa? ¿Cuáles son los parámetros seguros? ¿Cómo hace la gente para moverse? Los pacientes, si no pueden moverse, ¿qué condición tienen que tener? El espacio de seguridad para que los pacientes no tengan que salir. Entonces son muchos elementos aunados al tema del cambio climático, ¿verdad? Son condiciones que se van aplicando y se trata de sintetizar de una forma armoniosa. Yo, ahora que ustedes mencionan lo de sismos, yo recuerdo, y muchos que nos están viendo y escuchando tal vez puedan recordar el sismo de Guanacaste que generó una gran afectación en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, pero en donde afortunadamente, pese a lo fuerte que fue el sismo y a los daños que generó en la infraestructura, en una parte de ella, no hubo ninguna vida que lamentar, y que efectivamente fue una evacuación, recuerdo, muy importante, y que además recuerdo lo recuerdo clarísimamente, que había una persona en el quirófano mientras estaba el sismo, y esa persona estuvo a salvo y todo el equipo a salvo, y responde a ese diseño consciente de este tipo de situaciones. Claro, ¿verdad? En una emergencia, en una catástrofe, el hospital debe ser la última estructura, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y el código sísmico también, ¿verdad? Lo pone como estructura tipo A, ¿verdad? O sea, debe tener muchas restricciones para garantizar la seguridad de las personas en cualquier tipo de evento, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Como el ejemplo que pones, sí, se deben, digamos, tener espacios de refugio, ¿verdad? Temporal, para poder poner personas con movilidad reducida y que después se puedan movilizar por el personal. Y otras ciertas consideraciones también que ayudan a la seguridad de todos los pacientes, ¿verdad? Y visitantes también. Sí, yo creo que eso nos remonta a efectivamente que en los sismos que hemos tenido recientes o inundaciones, afortunadamente los centros de salud siguen funcionando, y que es lo más importante, ¿verdad? Porque al final todos podemos tener diferentes emergencias, pero necesitamos eso, un lugar a donde ir, a que nos puedan atender de una forma adecuada y que el personal pueda estar en una forma adecuada, que los medicamentos estén resguardados correctamente, y otros elementos desde la energía, los enchufes que ustedes decían, todo está ubicado con un sentido para reducir una emergencia. Que no haya cables sueltos por ningún lado, todo ese tipo de elementos son muy valiosos. Para ir terminando, yo quisiera también que ustedes me puedan contar sobre todo cómo se aborda o cómo han abordado el tema de accesibilidad para todas las personas con diferentes condiciones en estos diseños de salud, ¿verdad? Porque desde una persona como usted decía, con movilidad reducida, a pensar que cada vez hay personas que requieren más apoyo de otra para movilizarse, o personas que tienen que para sus terapias rehabilitarse, caminar, ¿verdad? Tantas cosas que hay que hacer. ¿Cómo ustedes toman estos conceptos en la institución para plasmarlos en las infraestructuras? A nivel institucional, bueno, a nivel nacional tenemos la ley 7600, ¿verdad? Que es la ley que define el tema de accesibilidad en instituciones. Nos da parámetros para que sepamos qué condición tenemos que tener dentro de las áreas. En el caso de la caja se hizo una tropicalización de la ley y está la guía de accesibilidad para todos. Entonces ya esta guía nos da pautas de diseño, igual que nosotros implementamos dentro de las áreas de salud. Pasillos, alturas de mobiliario, los espacios para circulación, tenés que tomar en condición que una silla de ruedas tiene que entrar y dar un giro. Entonces eso ya te define una dimensión. ¿Qué pasa si estás en un pasillo y es una silla de ruedas y hay una persona al lado, por ejemplo? O una silla de ruedas y una camilla al lado. Entonces ya esto nos define dimensiones que nosotros tenemos que apropiar y adecuar en el diseño para que nos asegure que la persona pueda movilizarse en cualquier condición que tenga. Entonces, estas pautas a nivel de circulaciones, a nivel de acceso a áreas, las rampas, los porcentajes de acceso con las rampas, que la persona se pueda mover en una silla y que sepa que no va a salir como si estuviera en un tobogán, ¿verdad? Que corre riesgo de que se pueda caer, volcar y demás, los radios de giro en las rampas, las dimensiones de las escaleras, que fue algo que sí se cambió en el tema de diseño, que se hicieron más pequeñas las huellas y las contrahuellas, especialmente las contrahuellas, perdón, para que una persona de la tercera edad no tenga problema en levantar su pierna y poder llegar al otro escalón, ¿verdad? O que tenga una baranda en la escalera y que sepa que se puede apoyar en la baranda y que no le va a pasar nada por apoyarse ahí si se resbala o si pierde el equilibrio. Entonces son elementos que se han ido adecuando dentro de la parte de diseño
para que todo pueda funcionar de la mejor manera, para garantizar la seguridad de todos y para que no hayan emergencias innecesarias o que la gente corra riesgos innecesarios. ¿Y lo que tiene que ver con discapacidad visual o auditiva también? De hecho, bueno, la Gerencia de Infraestructura tiene también toda una unidad, ¿verdad?, dedicada a la accesibilidad. Por supuesto que la señalización, ¿verdad? De hecho, tenemos también un manual de señalización institucional donde se implementan, ¿verdad?, tanto las señales informativas, ¿verdad?, traducidas también en braille, por ejemplo, y los medios de egreso, ¿verdad?, para las salidas de emergencia. Deben estar correctamente iluminadas, ¿verdad?, deben contar con rótulos reflectivos, ciertas condiciones, ¿verdad?, que perdón, llevan, ¿verdad?, a las personas con limitantes visuales a tener una mayor accesibilidad a todo eso. También, bueno, hay también señalización informativa, ¿verdad?, para poder accesar a los diferentes pasillos de salida de las edificaciones. Ahora, por ejemplo, en Talamanca también esta señalización fue traducida al Cabecar y al Bribri también, de hecho. Y eso, por supuesto, le da una mayor accesibilidad al público de la zona a poder entender, por supuesto, en su propio idioma. Desde luego, y ahora que ustedes dicen también tiene todo el sentido que vemos pasillos y con colores, ¿verdad? Y que ya sabemos que eso me va a llevar, como los aeropuertos, sigue la línea de tal color y me va a llevar a cierto punto, que nos ayuda también en caso de las personas que no sepan leer o que tengan dificultades, ¿verdad?, para hacerlo. A través de eso también se pueden guiar. Don Maynor, doña Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad que ha sido una conversación muy interesante y que nos permite ser un poco más conscientes a los ciudadanos del gran trabajo que hacen ustedes y que está asociado con nuestra salud, con nuestra atención y con nuestra recuperación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado un sábado más en Sinergia Cefía. Nos vemos dentro de 8 días.